Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Hoy, en Historia en 5 minutos, vamos a hablar de uno de los monumentos más importantes y más conocidos a nivel mundial, el Partenón. Para ello, os voy a pedir que hagáis un esfuerzo mental y os trasladéis hasta la Atenas clásica. No, es broma. Lo único que os pido es que observéis las imágenes y que os quedéis hasta el final del vídeo, porque esto promete. El Partenón se ubica en la Acrópolis, en Atenas, en Grecia, y es una obra del siglo V a.C. En la Acrópolis no solamente se ubicó el Partenón, sino que también había otros edificios, templos, sobre los cuales no me voy a detener, porque si no haríamos un vídeo extensísimo. Entonces la historia es hacerlo lo más cerca de los 5 minutos posible, no me voy a enrollar. Lo importante es que tengáis en cuenta que la Acrópolis era una zona de culto religioso muy importante para los antiguos atenienses. El templo, el Partenón, fue dedicado a la diosa Atenea, que era la patrona de la ciudad de Atenas. De hecho, de ahí viene el nombre de la ciudad. El Partenón formó parte de un programa de grandes construcciones ideado por Pericles, ya que Atenas había quedado bastante destruida debido a las invasiones persas. Y, entre otras cosas, los persas habían quemado también sus templos. Debido a la destrucción que había sufrido la Acrópolis, se aprovechó para reordenar el espacio de esta, y se construyó allí mismo un nuevo templo dedicado a la diosa Atenea. El Partenón, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la victoria de los griegos sobre los persas, pero también una muestra del imperialismo ateniense, principalmente por medio de su iconografía, como veremos a continuación. Además, no hay que olvidar que el templo también albergaba el tesoro de la ciudad, en este caso el tesoro de los atenienses. Pero vamos a hablar ya de su arquitectura. Los arquitectos de esta obra, realizada entre el 447 y el 432 a.C., fueron Calícrates e Ictinio. En primer lugar, debemos hacer mención a la planta del Partenón. El edificio está rodeado por una hilera de columnas que rodean sus 4 costados, es decir, es un edificio períptero. El edificio tenía 2 entradas que daban acceso a 2 salas diferentes que no se comunicaban entre sí, y la entrada a estas 2 zonas estaba precedida por una pronaos que poseía una hilera de columnas. Por un lado, la entrada occidental daba paso al Partenón y la entrada oriental daba paso a la naos que contenía la estatua de Atenea. El edificio fue realizado en mármol, con excepción de la estructura interna de la techumbre, que fue realizada en madera. El orden que encontramos principalmente entre las columnas es el orden dórico, con excepción de algunas que son de orden jónico. Estas columnas sostenían todo el peso de la estructura superior, donde encontramos la mayor representación iconográfica, que es donde están los frisos, las metopas y los frontones. En el edificio encontramos 3 tipos de relieve. En los frontones encontramos bulto redondo, mientras que en las metopas encontramos alto relieve y en los frisos bajo relieve. Toda esta estructura y también todo el programa de relieves, de escultura, fue orquestado por el famoso escultor de la Atenas clásica, Fidias. Además, aunque no nos han llegado así a nuestros días, todas estas esculturas estaban en su día policromadas, es decir, pintadas. En los frontones encontramos 2 temas. En uno encontramos el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Según el mito, Zeus había dejado embarazada a Metis de Atenea, pero se entera de que si deja que Metis tenga a Atenea, entonces tendrá un hijo que le quitará el poder. Por este motivo, Zeus se come a Metis, que ya estaba en la etapa final del embarazo. Cuando llega el momento de dar a luz a Atenea, Zeus le pide a Hefesto que le rompa la cabeza. Vamos, que se la abra de un hachazo para que así pueda salir su hija, Atenea. De esta forma sale Atenea, totalmente desarrollada y armada. En el otro frontón se escenifica la lucha entre Poseidón y Atenea por el control sobre la ciudad de Atenas. Cuenta la mitología que Poseidón y Atenea estaban luchando por tener la soberanía sobre esta ciudad. Los 2 dioses
para conseguir el favor de la ciudad, hicieron regalos a los atenienses y, según el mito, Poseidón hizo surgir un lago salado en la Acrópolis, mientras que Atenea lo que hace es que hace brotar allí mismo un olivo. Finalmente, el jurado de dioses que había estado presenciando la disputa entre Poseidón y Atenea deciden que sea Atenea la que gobierne el Ática. El olivo era el árbol de Atenea y parece ser que fue un regalo para las personas por dejarle gobernar allí. Bajo el frontón y a lo largo de los 4 costados del edificio se encuentran las 92 metopas, que en cada zona, en cada costado, tienen una temática diferente, aunque hay que decir que están bastante dañadas. Las metopas de la fachada occidental se han interpretado tradicionalmente como la lucha entre los griegos y las amazonas, es decir, la amazonomaquia. Las amazonas eran hijas de Ares y Armonía, que vivían en una comunidad de mujeres sin hombres. Parece ser que estas metopas relativas a las amazonas narran la historia de cuando Teseo raptó a la amazona Antíope y la batalla que se desarrolló posteriormente entre amazonas y griegos. Obviamente los griegos fueron los que vencieron, liderados por Teseo. En la cara norte se escenifican escenas de la caída de Troya, que es una vez más una victoria de los griegos, en este caso contra los troyanos. En el lado este, las metopas que nos han llegado están muy deterioradas, pero siempre que hablamos de las metopas de esta zona se habla de la gigantomaquia, que habla de la lucha entre los gigantes y los dioses del Olimpo. Obviamente fueron los dioses del Olimpo los que vencieron a los gigantes. En las metopas del sur se narra lo que se conoce como la centauromaquia. La centauromaquia narra la expulsión de los centauros de Tesalia, que habían sido invitados a una boda, pero como no sabían beber, se emborracharon muy rápido. Bueno, como le sucede a mucha gente en las bodas de hoy en día. Lo único con un desenlace un poco diferente en este caso. Y bueno, el desenlace de los centauros es bastante trágico porque intentaron cometer una violación y por este motivo son expulsados, lógicamente. En la historia los laapitas les vencen y les expulsan de allí. Por último, os quiero hablar de los frisos del Partenón. En el friso interior se representó la procesión de las Panateneas. ¿Qué es esto de las Panateneas? Os explico. Había una fiesta en Atenas que se realizaba cada 4 años, a mediados de verano. Y esta fiesta culminaba con la procesión de las grandes Panateneas. Esta procesión se realizaba al amanecer y culminaba cuando llegaban a la Acrópolis y realizaban allí un sacrificio y ofrendas a la diosa Atenea. Como ya os he contado, la iconografía del Partenón hace referencia a la supremacía ateniense. Y parece ser que estos mitos que aparecen en la obra se representan para ser asociados con acontecimientos que estaban sucediendo en la Atenas del momento. Pero sobre todo es una muestra de los valores atenienses, así como de su supremacía. La guerra de Troya, la centauromaquia o la amazonomaquia hacen referencia de alguna forma a la lucha entre griegos y persas, donde los griegos ganaron en todas estas contiendas. ¿Qué mejor muestra de supremacía que mostrar aquellos mitos en los que los atenienses o los griegos habían salido victoriosos, ¿no? Y bueno, y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis like y os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, porque son 2 formas gratuitas que tenéis de apoyar mi contenido y hacer que le llegue a más gente. Y que espero que os haya gustado, que es lo más importante. Y os leo en comentarios, como siempre, espero vuestras impresiones. Y nada, que nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!